Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Vamos a ir con un formato nuevo, vamos a experimentar un poco. Y vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tratado en algunos episodios, que es la creatividad, que es algo muy importante en mi vida, y para ello también tenemos un invitado que seguramente sonará porque ya ha venido bastantes veces, él es Borja. Hola, Navarro. ¿qué tal, Jesús? Encantado, como siempre, de estar aquí. Encantado de que vengas, y le estaba diciendo antes de empezar a grabar que no le he preparado todavía la taza especial, pero es ya... Es inminente, es inminente. Está en la fábrica ya, ya viene. Bueno, para empezar un poco con la creatividad, quería desmontar un poco los mitos que hay en torno a la creatividad, que es que como que tienes que ser un poco especialmente dotado para ello, o tienes que ser alguien especial, que te vengan las musas, ¿no? Y de repente crees, pero yo creo que es algo muy que todo el mundo tiene dentro y que puedes experimentar y puedes practicar también, y cuanto más lo practiques, más mejor te haces en ello un poco. ¿Qué opinas, Borja? Yo opino lo mismo que tú, además. Este tema lo he trabajado con... Creo que además lo hablamos aquí en el primer podcast que hablamos de literatura y demás. Lo estuve trabajando Es el episodio con... 10, creo, para sí, si lo quieren escuchar. Lo estuve trabajando en mi TFG con Miguel Hernández. Una de las cosas que se querían desmontar en ese trabajo era precisamente ese falso mito de que él era o estaba tocado por el don, ¿no? De la poesía y tal. Sí. Y lo que hay detrás de ese don es precisamente mucho trabajo. Haber leído mucho en el caso del que escribe, haber escuchado mucha música en el caso del que compone, haber tocado mucha música en el caso del que ejecuta nuestras composiciones y tal. Yo creo que al final sí hay parte de ingenio que puede venir innato, por así decirlo. Pero facilidad luego, o predisposición, sí, claro, a algo. Pero cuenta mucho también la educación que hayas tenido, con quién te hayas juntado. No sé, yo cuando toco la guitarra, por ejemplo, cuando empecé realmente a tocar la guitarra, tardé a lo mejor mucho más tiempo en aprender algo. ¿Cómo lo explico? Si empecé sin saber nada y yo solo me veía vídeos en YouTube, por ejemplo, a lo mejor en un año aprendí X. Sí. Pues cuando empecé a juntarme con gente a tocar, en 2 meses aprendí más que en todo el año. Se potenció eso. Claro, eso es así. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí. Sí, también hay un proceso muy, muy natural que tú cuando empiezas a hacer algo, a mí también me pasó con la guitarra, bueno, con todo en general, que imitas mucho. O sea, al final tienes referentes o gente que te gusta y al principio imitan muchísimo, con prácticamente copias. Claro. Pero luego con el tiempo, claro, lo que tú dices, haces... O sea, te creas como cierta trayectoria o cierto bagaje y a partir de ahí ya puedes empezar a añadirle tú cosas nuevas y a crear. Mira, uno de los más grandes, digamos, una de las mentes más grandes del Renacimiento, Miguel Ángel, por ejemplo, es que me ha recordado que él, cuando era joven, él se iba a copiar los frescos de otros autores italianos del Renacimiento y tal, sí. y empezó copiando. Claro. Lo hacía mejor que ellos. Pero luego al final, esa copia, ese ver en otros lo que han hecho antes que tú y tal, te hace ser original. Porque original, para el que no lo sepa, antes, sobre todo en aquella época, ¿no? Era precisamente visitar el origen. No como la concepción que tenemos actualmente, que viene de crear algo nuevo, que es de crear algo nuevo. Claro. Pero al final yo siempre uno las dos cosas, porque para crear algo nuevo tienes que conocer lo anterior para no repetirte. Entonces, al final, ser original, ¿qué es? Pues sí, conocer todo lo que viene detrás, ¿no? Sí, el concepto también de original es eso. Yo creo que se sobrevalora, porque nada es original en sí. O sea, todo viene respecto a algo que ha habido antes o algo que te basas en ello para... Sí, lo que decía no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, el filósofo francés medieval, pero que somos enanos a hombros de gigantes. Claro, al final seguramente tú y yo sabemos mucho más que Newton. Pero claro... mucho más de lo que Newton supo en su día, me refiero. O sea, en su tiempo, claro. Claro, nos hemos ido subiendo a esos hombros, ¿no? Hasta que llega la gente que se sube encima de nosotros. Sí, al final es lo que hace también progresar la humanidad. O sea, la humanidad se basa en lo que han hecho antes para seguir creciendo y seguir avanzando. Eso es. Sí, al final por acumulación pues se convierte en algo mucho más grande. Hay una frase que decía Picasso también, que es steal like an artist, roba como un artista, que es verdad que él decía que robaba mucho y Picasso es considerado como alguien muy original, ¿no? Muy... Sí, y sobre todo en los movimientos artísticos pictóricos, ya que se haga el tema de Picasso, de la vanguardia, lo que hacían era mucha reinvención de los clásicos.
creo que el propio Picasso tiene unas 20 versiones de lo que son las Meninas de Velázquez, Sí. hechas a su modo, ¿no? No sé si son 20, no sé cuántas son exactamente, pero bueno, he dicho 20 por decir. Pero tienen ahí una imitatio, ¿no? Que al final es algo por donde todos pasamos, pero le da su versión, su toque, su alma, ¿no? Como quieran llamarlo. Claro. Sí, luego lo que más se valora también es la tranquilidad, ¿no? Siempre me viene a la cabeza ese meme, tío. Es muy grande. muy De hecho, lo he grande. dicho varias veces en el podcast. La gente que lo escucha estará diciendo, hostia, ¿cómo se repite esto? Porque vas a hablar de la tranquilidad. Así que... Pero no, lo que más se valora es o sea, la originalidad, ¿no? Un poco. Sí. Y eso es imposible de adquirir si no pasas un tiempo Claro. copiando y aprendiendo y practicando y errando mucho también. Claro, tenemos que empaparnos de toda la cultura en la que estamos inmersos, Sí. al final. A mí algo que me gusta mucho también, que yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe, que a lo mejor no está tan metida en el tema de creatividad artística y tal, que es que a lo mejor tú escuchas un disco de un artista que te gusta y dices, hostia, se ha tirado 4 años para grabar 45 minutos, pero tú no ves todo lo que hay Claro, detrás hay mucho detrás. Es de que no componer es- las canciones, claro. de meter todos los instrumentos, de regrabar las cosas, Claro. o sea, al final... Y también para crear hay que vivir mucho. Hay un Evidentemente. ejemplo que me encanta creo que, no sé si era Robert De Niro o Al Pacino, que decía que llegaba un punto en el que él no podía representar a los personajes en las películas porque ya no tenía una vida normal. Claro. O sea, no iba al parque o no iba a tomar un Ya café ves. o no, porque lo reconocían todo el rato. Entonces Ya ves. Claro, no reflejaba bien lo que era una vida normal porque él ya no la tenía. claro. Y en parte tiene que ver también con nutrirte de las experiencias propias. Solo podría hacer películas sobre personajes. Multimillonarios. Sobre multimillonarios o sobre actores, ¿no? O sea, metacine solo. Solo podemos hacer metacine. Ahí. Ay, los humoristas también decían eso, que una vez te hacen muy conocido y muy rico, dice, lo que tiene gracia de un humorista es que bromea sobre las miserias de la gente. Sí. Sobre sus propias miserias, pero Sí. sobre miserias que le podrían pasar a cualquiera. Pero claro, cuando tu miseria es que la asistenta no te ha limpiado bien Claro. o que no sabes qué coche coger hoy, si el Ferrari o el Maserati, pues ya Ahí está. llega un punto que eso no le hace gracia a nadie. Conozco Claro. un ejemplo de un humorista, ahora que he sacado el tema y tal, que precisamente lo venía escuchando en el coche, que son Facu Díaz y Miguel Ah, Maldonado. Bueno, sigo mucho a Miguel Maldonado en todas sus facetas, Sí, a ¿no? mí también me gusta mucho, sí. Pues se han quitado todo el mundo, ¿no? Pero bueno, véase se hace Maldonado, lo que sea. No que te metas él- en política no te metas también en política, antes, tenían sí. antes y tal. Él ha cogido esa cosa de soy rico, porque él en realidad, a ver, no es multimillonario, pero no es como cuando empezó en la tuerca hace 10 Claro. o 12 años, evidentemente. Y juega mucho con el tema de tengo un todoterreno, me compro un coche hipercontaminante, el que se compra dice mucho esto, el que se compra un Porsche diésel es un parguela, o sea, y ya ves el personaje que está creando, que es desde el punto de vista del humor, y ya no sabes si es verdad o no, o sea, quiero decir, él te está haciendo como de cuñado, porque muchas veces te hace comentarios de cuñado, qué buenas están las tías, por ejemplo, Ya. ¿no? Que él lo dice de broma, pero ese nuevo papel, ese nuevo rol de su vida le ha hecho crear eso. Entonces, al final, la creatividad mira hasta dónde llega, ¿no? O sea, Claro, y te quedas con Que la viene duda de- de si es verdad o no, Sí. ¿no? Hasta qué punto es verdad. otro se queda ahí y no hace más humor y se dedica a otra cosa. Pero Ya. este, por ejemplo, mira lo que ha hecho, ¿no? Y en un programa que supuestamente o están muy vinculados a la izquierda y tal, y él pues hace como muchas bromas Claro. sobre la derecha, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y es como, hostia. Hay Claro, y veces si que- hicieras... también depende mucho del contexto, porque si hicieras a bromas en un programa de más Claro. de ideología de derechas, seguramente no encajaría. Claro, claro. Pero claro, jugar a la contra un Claro. poco, en ese sentido. Sí, Mm. eso es. Y con el humor a mí me pasa que siempre me ha fascinado el humor desde pequeño, porque Mm. lo he visto un lugar de eso, de total libertad Sí. creativa y de... Sí, es un lugar donde superar las cosas malas que te pasan, yo creo. O sea, cuando tú te ríes de algo es porque lo has superado. Claro. Y eso debería ser el humor. Por eso no entiendo muy bien cuando hay o cuando se intenta censurar ciertas cosas. Pues no lo Ya. entiendo, porque al final el humor es humor. ¿Cómo era la frase? Tragedia más paso del tiempo igual a humor. Evidentemente, sí. A ver, sí que es cierto que... Sí, sí que es lo cierto que hay gente que se sube un poco al Claro. carro y tira de cosas que dices, hostia. No, y que, jolín, no le vas a contar o sea, no le vas a contar el chiste del tuerto al tuerto ese día, o sea, cuando está el delante Claro. solo a él, ¿no? Quiero decir, eso a lo mejor es meterte con él, ¿no? Mm. Pero claro, cuando hablas de un chiste sobre personas con discapacidad, por ejemplo, que eso pasa como mucho, ¿no? En el caso de David Suárez, por ejemplo, Sí. o bueno, hace poquito, ¿tú sabes quién es Jaime Sí, Caravaca? lo vi, sí, sí.
La Pues polémica esto, que hubo. que esto creo que tenía algo ya personal entre ellos de antes o algo así, Claro, porque... que se habían escrito ya alguna Sí, vez. pero vamos, lo que era un chiste reivindicativo en el que le decía a una persona, oye, tu hijo puede ser homosexual de mayor y tú eres un facha, ¿no? Al final es lo que era el chiste. Lo único que él se lo dijo con otras palabras. Sí. Utilizando, creo que, polla negra. Otras palabras. Claro, esto consiguió que este padre fuese allí a decir, es que tú eres un pedófilo. Porque, ¿no? Y es como, no, creo que no te has enterado de nada. Pues yo qué sé. Pero a mí lo hay que- ciertas cosas que sí que es verdad coño. Con la polémica esta de lo de Jaime Caravaca, me acuerdo que hablé con un amigo que yo, para mí, creo que un poco el límite del humor está en atacar a alguien directamente. Sí, O sea, cuando tú haces un chiste, a lo mejor dices un colectivo o no sé, como que no es tan directo, pero si tú te metes con alguien con nombres y apellidos directamente, claro. probablemente esa persona se lo, no sé, Ya, se pero en ofenda más. en y se lo este tome caso, peor. ¿qué ofensa es decirle a una persona que tu hijo a lo mejor de mayor, en lugar de comer coños, va a comer pollas? Ya, hombre, a mí yo... Si hubiese dicho lo contrario, si hubiese dicho tu hijo de mayor se va a hinchar a comer coños, ¿tú crees que ese padre hubiese ido allá a decirle algo a Caravaca? Pues seguramente no. Verdad, en ese Porque es que sentido. al final. Pero sí que es cierto que está el mítico caso del humor negro en España, que es esta chica. Esta chica que hubo un atentado de ETA y. ¿cómo se llama? Irene Villa. Irene Villa. Que ella misma ha dicho en alguna ocasión ha dicho que a ella no importa que se hagan o sea, claro, ¿cuánto hace que le pasó lo que le pasó? No Claro. sé, 30 años. a lo Claro, mejor. si cuando le pasa al día siguiente tiene Twitter y ve que empiezan a poner cosas así, pues igual la chica no le sentaría muy bien, ¿no? Ya. sea, al Es final, verdad que pues- no había caído yo en eso. Irene Villa siempre se ha puesto el nombre, concretamente, cuando se han hecho chistes. Sí, Es una de las Sí, pocas sí, sí. personas, yo creo. Porque también se ha hecho con Carrero Blanco, Sí, pero claro, Carrero claro. Blanco ya no estaba para claro, defenderse. claro. No, y se Por han hecho ejemplo. con muchos, se ha hecho humor negro, se ha hecho mucho con muchas personas concretas Hostia. y con cosas que no, que a priori no son graciosas, o si te metes en el propio hecho no es gracioso. Lo que es gracioso precisamente es, o lo que intenta buscar ese tipo de humor es la incomodidad. Mm, O sea, el no poder reírte lo que te hace reír. ya. Decir, hostia, es que es bueno el juego de palabras, pero no puedo reírme. Porque claro, estoy ofendiendo a lo mejor a una persona. Pero el juego de palabras es buenísimo, tío, ¿no? Como Al final te tienes que reír. reírse en un entierro, ¿no? Claro, y al final. Que es por el lo que- contexto. Ya. Y al final en un entierro. O bueno, depende. Ya estamos en la misma, depende de quién sea el Ajá. finado, ¿no? Pero, Ya. y yo que si todos los entierros a los que he acudido de familiares así más mayores y tal, al final ha habido de todo: risas, lágrimas, pero risas sobre todo, de recordar cosas con familiares y. Mm, Y te acuerdas cuando la abuela decía, ah, qué buena era, ¿eh? En fin, Ya. te ríes también, ¿no? Y... Sí, yo lo pienso también que depende del drama que haya habido, a Claro, lo mejor con esa claro, muerte. Claro, no es lo mismo totalmente. una muerte de alguien joven por una enfermedad muy larga Claro. que alguien que de una persona O hay- mayor que o ya ha incluso un vivido su accidente vida. rápido, y- Claro, claro. Mm. Todo depende del contexto, pero sí que estoy muy de acuerdo en que en los entierros, por ejemplo, la muerte se debería tanto de hablar más como de tratar de una forma no tan grave o no tan... Sí, No sé, porque al Sí. final vamos a pasar todos por ahí y es una cosa que forma parte de la vida. ¿no? sí. Mm. Eso parece que sigue siendo tabú en esta sociedad. Sí, Sigue verdad. siéndolo. Mm. Bueno, en realidad en casi toda la parte occidental del mundo. Luego Sí. te vas a sitios, bueno, por ejemplo México, que México es occidental al final. Pero bueno, en México, por ejemplo, celebran la muerte, ¿no? Y es El como, Día de los hostias. Muertos, sí. Sí, sí, y no es raro ver que cuando hay un entierro, un funeral, la gente canta, baila, e incluso hacen una comida en honor a esa persona y tal. Y aquí no te lo planteas. Aquí como Claro. mucho ese día te vas a comer con los 4 o 5 más allegados y silencio sepulcral en la mesa. Sí, es como, no sé, una manera también de honrar a la persona. Sí, Mm. voy a contar un chiste, ¿eh? Vale. Que me pasó, de verdad. Situación real. Que tiene que ver con esto de la muerte. Claro. Viene a colación. Bueno, voy a volver a metérmelo del tiempo. Hace un año. O sea, sí. Bueno, quizá, hace un año. Me encanta porque te he visto dudar de hace un año. Digo, bueno, tú sabrás lo que hace, pero claro, es no, que fue mira, lo del digo, tiempo. en septiembre de Eso, 2023. mejor la fecha. ¿Vale? En septiembre de 2023. Porque no sabemos cuándo saldrá. Claro, claro. En septiembre de 2023 falleció mi tío, Jorge. ¿Qué pasa? Que, pues esto, él era una persona que... Luego igual entramos porque hay un poema del que vamos a hablar que... Vale. Pero bueno, rápidamente, fue una muerte que más o menos nos esperábamos, porque luego explicamos, y coincidió con las fiestas de Ibi.
recuerdo, él falleció, si no el día de la entrada, el día de la Olleta. Una cosa así. Nos fuimos... enterramos a mi tío el día de la entrada, creo que fue, y nos fuimos a cenar, porque el entierro era por la tarde. Al ser el día de la Olleta había algo en el cementerio, ¿no? Y hubo ahí tuvimos que enterrarlo por la tarde, vaya. Sí. Y nos fuimos a cenar al bar Mi Rey, ¿vale? Que es un sitio que estuvimos... Sí, es verdad. Estuvimos comiendo con ahí. Adri cuando grabamos. Y no sé si te acuerdas que pedimos claro, hay un plato en el Mi Rey que son unas patatas con unas gambas. Sí, que lo comimos. Claro, ¿te acuerdas cómo se llama? Hostia, no me acuerdo. Entierro. Y claro, lo primero que viene, estamos todos, bueno, éramos los más allegados, ¿no? Mis tías, las hermanas de mi abuela, que les llamo tías, pero bueno, mi abuela, mi tía, mi madre, en fin, pues estamos todos allí, en petit comité y tal, y lo primero que dice Emilio, camarero, que le mando un saludo si escucha, desde aquí. Bueno, chicos, hoy tenemos entierro, que está muy bueno, no sé qué, y todos ahí con una cara de, pues está guapo, ¿sabes? Y comimos entierro ese día. O sea que, fíjate, ¿no? Y eso lo conté después a Emilio. Le dije, Emilio, es que venimos de entierro de mi tío, tal. Hostia, tú no lo sabías, tal. Y hablo que se llama así, joder. Y Emilio, voy a la cocina un momento, ahora sí, se llama así, ¿cómo vas a hacer, no? Sí, es verdad. Me ha venido a la cabeza en cuanto has dicho lo de... Lo del bromear, entierro y bromear. Sí. Al final, pues claro, tienes que bromear, es lo que hay. Sí, pero es lo paradójico, es verdad, a veces de la vida, de las situaciones, claro. Que a veces te encuentras... Eso, cosas que no te esperas, a lo mejor, o que están más relacionadas. Me he perdido un poco, no sabía qué iba a decir, pero menos mal que este formato lo soporta todo un poco. Claro. Que, bueno, a nivel, ya vamos más especializado, a nivel de creación, en tu caso, sí. ¿qué es lo que más lo que más disfrutas o lo que más haces hoy en día? Que esté relacionado con eso. Con la creatividad en general, pues... te diría que escribir. Incluso, mira, antes que eso, ¿qué papel tiene la creatividad en tu vida en general, en tu día a día? Muchísimo. O sea, creo que... Y pon a lo mejor algún ejemplo así concreto. Es que, claro, dedicándome a la docencia creo que es una de las claves ser creativo. Porque si no te estancas. Y un profesor estancado es lo porque te puedes echar a la cara, creo. Entonces, pues tienes que Todo el mundo hemos conocido algunos. Claro, tienes que ser creativo desde muchos puntos de vista. Sobre todo siendo profe, ¿no? Pero sí, este último año he sido mucho más creativo desde ese punto de vista del laboral, ¿vale? Pero también escribir me gusta mucho y sí que es verdad que no tengo todavía nada publicado, quiero hacerlo, pero tengo un montón de cosas escritas y las tengo ahí en... ¿Historias cortas o no, poemas? Poesía. Y alguna... Tengo el inicio de un par de historias que no sé si van a ser una novela algún día pero bueno, eso lo tengo más a largo plazo, ¿no? La poesía sí que me gusta... O sea, sí que la termino, ¿no? No me he quedado a medias. Si abriéramos el blog de notas de tu móvil, ¿qué encontraríamos? Pues un poco no es el blog de notas, es una conversación de WhatsApp que se llama clases/movidas varias. Que empezó siendo cosas de clases particulares que yo daba, pero al final se me ocurre un verso en el coche y me manda un audio. Y lo tengo yo también ahí, tengo un WhatsApp, claro. sí, voy escribiendo ahí. Pero y a lo mejor de repente me dice, María, mi novia, me dice, tienes que hacer tal cosa, o tenemos que quedar tal día con no sé quién, y yo voy a apuntármelo, en lugar de apuntármelo en la agenda, me apunto en ese grupo, no sé, es como muy raro, tío. Teniendo agenda, ¿no? Tengo que comprar, ¿no? Patatas, café. Sí, pero me gusta esa miscelánea, porque es lo cotidiano, y al final la poesía para mí en parte es la cotidianidad. Entonces... Ya. Sí, yo también valoro mucho claro, con el móvil hoy en día las notas o el grupo de WhatsApp es una forma muy rápida de que se te ocurra algo y de repente lo Claro. apuntes, porque si no yo tengo tendencia a olvidarlo. A lo mejor se me ocurre algo que pienso que es la hostia, pero si no lo apunto, al día siguiente ya no me acuerdo. Es verdad, eso pasa mucho. Es un poco la forma de funcionar también de la mente. Yo en mi caso tengo como mucha... Bueno, a veces ruido, pero mucha actividad mental. Entonces tengo que centrarme en algo si quiero desarrollarlo. Claro. Exactamente, y a mí se me ocurre a veces me ocurren versos que no olvido, pero luego otros que sí, que eso pasa mucho. Algún verso que siempre se te queda en la cabeza o que no hace falta, sabes que no va a hacer falta apuntarlo. Por ejemplo, hay un poema que escribí que es uno de los que has leído tú y tal, como una tarde de invierno en primavera. Eso, claro, por la se relación. me quedó, claro, pero imagino que será por ese mismo motivo, ¿no? Ya. Entonces suelen surgir en tu caso más a partir de una frase. Sí, y puede surgir en los momentos más inesperados. El poema de mi tío lo escribí entre
el día que se murió y una semana después. Pero lo Sí. tenía prácticamente hecho, tenía 2 días después de haberse muerto, tenía hecho ya, prácticamente. Ya. Además, está en su esquela, el poema. Sí, Si vas sí. en el cementerio, si vas, está una parte de él, porque no cabía entero. Ah, vale. Pero sí, una parte. Mi familia quiso que Sí. se quedase ahí y tal. Y, en fin, que ya te digo, o sea, en un entierro, en un tanatorio, se te pueden ocurrir cosas. Pues a mí se me ocurrieron Claro. cosas. Mm, Claro que sí. Además, el poema va precisamente sobre ese momento. ya. ¿No? Y Sí, en ya cualquier momento, es verdad. A mí también me ha pasado que, pues eso, en cualquier situación que a lo mejor dices, hostia, como en ese momento piensas Claro. en escribir o en tal, pero sí tiene que ver, pues eso, con que es algo natural en ti o te sale más. Son más ideas fluido. que te vienen y no las puedes evitar. Es que no se puede poner puertas al campo. Puertas al campo. Claro. Me encanta ese refrán. Claro. Y. No sé, joder, otra vez me he perdido. Si no te está contando un poco, Me pasa. no te preocupes. Ya me encargo yo de, ¿no? No, es que a veces, ¿sabes qué pasa? Ya no, te pones a hablar y yo, no. Claro, mire, ya que me he perdido 2 Venga. veces, voy a hablar sobre ello. Voy a hacer terapia. Venga, No, pero cuéntame, ¿qué te Desde que... pasa? Espera, que me siento aquí en el sillón. Hay un diván aquí. Eh, que me pasa que desde que empecé a grabar, ahora ya estoy más relajado y más, Sí. como más fluido, pero desde que empecé a grabar los podcasts, tío, tengo en mi cabeza todo el rato el pensamiento de, hostia, tiene que salir todo muy fluido y muy cuadrado, no puede ser que te pierdas. Entonces estoy como a veces en tensión, Puede ser. diciendo, hostia, Y a eso ver te qué, genera, claro. de qué hablamos ahora, de qué tal. Y pienso que incluso a veces es un poco nocivo para el podcast en sí, porque si yo estoy todo el rato pensando en qué tema voy a sacar o en qué voy a decir después, cuando tú me estás contando algo no te estoy escuchando al 100%. Ya. Del todo. te Estoy entiendo. como pensando en qué va a salir, en qué va a ser lo Claro, siguiente. que es lo claro. siguiente. Pero es difícil ese balance o ese Claro, equilibrio. tienes que entre crearte los ese pequeño guión para seguir, ¿no? Un poco el podcast o el capítulo en concreto, pero tampoco te puedes perder. Claro. Y hoy te has perdido veces ya, ¿eh? No, broma. Es que hoy No, sí que es hoy verdad es un que poco es experimental. especial. Hoy Sí, es sí. especial. Es muy especial. Y contigo, por ejemplo, o sea, ha sido muy guay porque las veces que hemos grabado yo me acuerdo que tenía como un modus operandi muy, muy concreto para grabar. Yo siempre he Y intentado tú me decías que eres, rompértelo, claro, no más te has dado libre. cuenta. Sí, que fuera más libre, es verdad. Yo he venido aquí a dinamitar, tú. No sé, ¿verdad? Eres el entrevistado infiltrado. ¿no? Sí, eso es. Claro, pero también el tema este es muy amplio y Sí. tiene muchas esquinas. Entonces, al Es final, verdad. empiezas hablando de una cosa que vas hablando de otra. ¿no? Sí, no, y luego también me acuerdo cuando en tu cumple que se me dijo María, dice, hostia, se nota mucho desde el principio hasta Sí, ahora. Sí. Y ya en parte también es por lo que empecé, o sea, yo empecé para que Claro. cada vez sea Sea mejor. mejor. Y esto forma parte del entrenamiento también, Sí, de ir por creciendo. supuesto, Sí, por supuesto. está muy guay. Bueno, en cuanto al tema de DJ, que lo hablamos Sí. un poco, Esa es la otra parte de creatividad de la que te... de la que sí. también estás haciendo más ahora, ¿no? Y- Sí. Pero... ¿Quieres cómo- contarme algo concretamente? Bueno, o- como sí, al Te he nivel... cortado, perdona. Pues no pasa. Podemos hacer las dos variantes. Sí. En el tema de crear una sesión de cero, como... Bueno, eso yo creo que lo hemos hablado, pero no en el Sí. podcast, lo hemos hablado en persona. Personalmente. Creo que el de la música también. ¿También? No me acuerdo. Pero seguro No que sé, sí. pero bueno, el cómo crees que... Es que a ver, que se centran o que se... Sí, que se equilibran un poco las sesiones, si las haces por que sigan un guión un poco o porque... Claro, las sesiones pueden ser como, o sea, muy diferentes entre sí. Y siempre va a depender del contexto. Y siempre va a depender de quién las escuche. Y siempre va a depender de para quién las hagas. Me explico. Si yo hago una sesión porque es el aniversario de una discoteca Sí, en la que pincho, por ejemplo. es muy especializada. Sí, ¿no? O te dicen, ese día vas a venir a pinchar. Yo voy a ir a pinchar y seguramente pues diga, buah, aquí tengo que poner las canciones que siempre se han puesto en esta discoteca o los temas que la gente va a querer escuchar, etcétera, ¿no? Y entonces ya vas un poco predispuesto a eso, ¿no? Pero otra cosa es, por ejemplo, hacer una sesión para enseñársela a alguien con el que quieres empezar a trabajar, como una carta de presentación. Ya. Decirle, mira, te paso, además de pasarte mi currículum o mis datos, Como lo que esa, sea. mis herramientas son estas. Exactamente. ¿no? Entonces, claro, tú esa sesión piensa que la has grabado en tu casa de cara a la pared, seguramente. Claro, no es lo mismo eso que una sesión de todos los fines de semana de las que hacemos en el Decol, por ejemplo. Claro. En el Decol vamos y no sabemos lo que vamos a pinchar.
O sea, pero literalmente no lo sabemos. No es que... Es muy prueba y error también, ¿no? Claro, y según quien venga. Y si te viene un montón de gente de repente que es que vienen de bailar bachata y quieren escuchar bachata, pues, ostras, ¿qué hacemos ahora? Nosotros no pinchamos bachata, pues intentamos poner algo de salsa mezclado con electrónica, tal. Alguna canción de bachata pues se puede poner, ¿no? Porque siempre al final, pues en esos casos. Pero siempre Pero con intentas llevarte... cara seria, ¿no? Como diciendo... Claro. Como eso jodiéndote, es, bachata, eso pero... es. Entonces, esa sesión está preparada. No, al contrario, está improvisada totalmente, que es como siempre pinchamos. Ahora, si tú haces la sesión desde casa por alguna de estas cosas que te he dicho, o un evento, ahí sí que es verdad que sí que te la puedes preparar, hacerte un esquema y decir, voy a hacer esto, esto y esto porque sé que me gusta. Mira, por ejemplo, la del Valle del Bigay de este año, que la que hice con Pedro, o sea, como Western Noise, no, esa la improvisamos, como siempre. Pero otra tú solo. Con Fefeto. Ah, vale. Que nos llamamos H&M, hetero y maricón. Bueno. Estuvo muy guapo. Y claro, yo con Fefeto hablé antes del Bigay y le dije, bueno, yo había pensado, cogí canciones como muy icónicas del colectivo y tal, más algunas que yo pensaba que iban a encajar Podían muy quedar bien, bien. ¿no? Y él pues me dijo sus otras canciones, él y tal. Pues me dijo, tienes que poner la de... que yo no la conocía todavía, la de Zorra. Que Ah, la todavía de no había Eurovisión. salido en Eurovisión aún. Y esto lo pinchamos en diciembre. Hostia. Sí, sí, sí. Dice, estaba a petarlo, tío. Y en el colectivo está pegando fuerte y tal. Ah, vale. Nostradamus, perfecto, ¿no? Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Totalmente. Luego también fue la de... ¿Cuál me dijo? La de Atomic, de Blondie. Ah, Que, jolín, tío. Es una canción que yo la tenía olvidadísima y ahora la tengo y la pincho de vez en cuando, ¿no? Porque me gusta. Eso estaba preparado. Lo preparé, o sea, la sesión Val del Bigay 2023 está hecha antes del Val del Bigay 2023. Luego la pinchamos en directo, evidentemente, no pusimos play y ya está. sí. Que es más, esa sesión duró 1 hora y nuestra sesión al final tuvo que durar casi 2. Entonces, entre Hostia. la mitad y el final tuvimos que improvisar. Pero sí que teníamos esa grabación hecha o previa. Entonces, ahí que. Es que me lío a hablar y. ¿A qué venía esto? En ese caso, la creatividad o cómo enfocas el crear una sesión es al público al que va dirigida. O sea, pensé, en los diferentes bailes del Bigay en los que he estado, he hablado con esta persona de esta canción, he hablado con la otra de la otra, que le gustaba más esto, que le hubiese gustado más que estuviese la canción de World Beach de Britney Spears. Estuvo. Claro. O sea, cosas así, ¿no? O el tipo de música que habían puesto en los anteriores. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí fue un poco la Pero movida de esa hacerlo. me parece muy interesante ese punto porque la creatividad, o sea, una parte de la creatividad importante es saber adaptarte o saber Claro. adaptar un poco tu discurso dependiendo Al de a contexto. qué público Sí, eso te es. diriges, claro. Y es cierto que a lo mejor alguien piensa en un DJ y simplemente piensa en alguien que pone música, pero también hay una parte muy... Sí. No sé cómo lo llamaría eso, a lo mejor publicidad o incluso saber venderlo en parte, porque tienes que comprender muy bien al cliente, ¿no? Al Hombre, público en ese claro. sentido. Ahí son las tablas lo que te lo hace, porque estás pinchando en un sitio donde estás a gusto, donde estás cómodo y está súper bien, porque sabes que va a ir la gente que siempre va, Claro. sabes lo que le Es como gusta tu a zona de lo confort otro. más. Sí, pero cuando cambias, ay amigos. Ya. Creo que de esto hablamos cuando hicimos el cambio hacia el de Colp, Mm, que te conté y tal, que esto lo pasé mal, sí. incluso. Pero ya, una vez ya estoy en mi zona de confort, espero no tener que cambiar más. Porque habían hostilidades, ¿no? Ahí al principio. Claro, la gente, Incertidumbre sí, también. la gente no se ha acostumbrado todavía del todo a lo que hacemos, ahora sí. Y bueno, miento, nos hemos acostumbrado también nosotros a la gente, ¿eh? Que hemos cambiado mucho la forma de pinchar Ya. de un año para otro. ¿Y cómo te manejas en general con eso? ¿Con la incomodidad o con la incertidumbre? Bastante mal, para ser sincero, bastante mal, lo paso fatal. O sea, me pongo nervioso cuando veo que... Creo que esto también lo comentamos, pero bueno, veo mucha gente que a lo mejor está el bar lleno y hay... El 80% de las personas están bailando, se están pasando bien, y hay un 20% que no. Y yo estoy diciendo, ay, eso lo está pasando bien, porque mira esa cara que me está poniendo esta, porque ha venido a pedirme Shakira, y yo Shakira no quiero ponerlo, no sé cuánto. Por ahí no paso. Sí, 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 no sé quién es Romeo Santos, y me ha mirado mal, no sé, cree que no sepa quién es. Sí, lo sé. Yo creo que sí, yo creo que en parte casi todo el mundo lo lleva mal. Lo que pasa que a veces la diferencia está en la gente que tira para adelante y gente que a lo mejor... Mi tío No lo me lleva refiero bien, solo, claro, por no me refiero ejemplo. solo en tu caso, en pinchar en concreto, pero digo en general en la vida. Yo en mi caso, si no es por Pedro, o sea, Pedro es el que... Y fíjate que nosotros pinchábamos siempre, yo a la derecha y a la izquierda. Entonces, casi siempre, por lo que sea, en los sitios donde hemos ido, la derecha queda expuesta al público, porque es por donde se sube a la cabina, Ya. casi siempre.
y la izquierda se queda como más apartada. Entonces, cuando viene la gente, el primero que está ahí es el de la derecha. Al que le piden las canciones. Claro. Y yo empecé así en el de golpe. Y al final hablamos y Pedro me dijo, cambiamos de sitio, no te preocupes. Y yo le veo una felicidad al decirle a una persona, sí, ahora te pongo Chayanne. Y es mentira. Y luego no lo pone, tío. Que yo digo, wow, qué grande. ¿Y qué hace la gente? ¿Vuelve a ir? ¿O? La gente por lo general suele estar borracha. Hay gente que sí que vuelve, te repite, te mira mal, incluso te habla mal. Los que te hablan bien por lo general les contestamos bien y les decimos, pues oye, ahora no encaja. Claro, o, pero la ostras, sí, ¿por qué no voy a poner ahora Torero? Y lo pones, tío, y la gente se vuelve loca, ¿no? La gente que te dice, tú no sabes quién soy yo, pues ya... Claro, ahí está, esa es la gente buena. Hostia. No sabes quién soy yo, la gente no está bailando, no pones nada para bailar o qué. No tienen ni idea. No. Claro. Ahí Sí. no son formas, no son formas. Sí. El otro día le contesté yo a una, tío, me supo mal, tío. Al pensarlo después, pero es que no sé qué vino a decirnos algo de este tipo, como súper hostil. Sí. Y le dije yo, pues yo qué sé, si quieres, apúntate al curso CDC de DJ y tráenos el currículum y te pones a pinchar tú. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? Muy elaborado, ¿no? Sí. La inquina. Sí. Y me dijo, no, soy enfermera, me dijo. O sea, como diciendo, no... Y, tú, pues, Y ponte... estuve a punto de decirle, pues, y voy ponte yo... una tirita en la boca. Claro. Voy yo a decirte cómo tienes que pincharle a Ya ves. un paciente, ¿a qué no? ¿A que no? Pues podría, a lo mejor. Ponte a lavar. Y lo de los mashups, bueno, explica un poco qué es, Sí. porque igual hay gente que no lo conoce, y cuéntanos cómo los haces tú también. Sí, el concepto mashup nos llegó hace relativamente poco, o sea, lo conocemos desde mucho tiempo, pero pensamos que está pegando muy fuerte últimamente. Y es una cosa que, con que hayas salido 3 o 4 veces este último año, tú sabes lo que es y has escuchado un montón de mashups. Porque los utilizan mogollón los jockeys últimamente, ¿no? Y es coger 2 canciones, por ejemplo, coges la instrumental de una y la vocal de otra, y las mezclas. Un ejemplo, Feed from Desire, My life is in the morning. Bueno, pues coges la instrumental, ti, y cuando la gente espera que cante en este caso Gala, pues no, cantarle nada Conte. Prometo guardarte en el fondo. ¡Ostras, tío! La gente no se lo espera, ¿no? Y sube y una base, ¿no? Pues eso es el concepto mashup, ¿no? Coges dos partes de canciones que no son... O sea, que son diferentes. Es otra canción, sí. Pero tú no estás haciendo nada creativo ahí. Más allá de la mezcla. Pero no estás aportando ningún instrumento, no estás aportando nada. Si no, si estuvieras aportando tú algo más, una base rítmica, un instrumento, eso sería un remix. Ahí sí. ¿Vale? Pero esto es solamente es una mezcla, unir. simplemente. Esto al final es... o viene de cómo mezclamos Pedro y yo siempre. Porque a nosotros nos gusta mucho... Por la música que pinchamos también y tal nos lo permite tener 2 vías arriba mucho rato. O sea, 2 canciones a la vez sonando mucho rato porque pinchamos por armonía. Sabemos que van a estar bien cuadradas siempre desde el punto de vista de la tonalidad de la canción. Entonces todo esto nos permite jugar mucho con... Ya jugábamos antes con eso en directo. Yeah. Es decir, ostras, esta parte es vocal. Ay, pues a esta le pega. Pues la voy a meter ahora que aquí no cantan, ¿no? Eso es el proto mashup que teníamos nosotros y tal, ¿no? Sí, el tema pasa también con la guitarra acústica. Hay muchos vídeos de estos que tocan a lo mejor con la misma progresión de acordes, 7 canciones. Eso es. Que es un poco parecido también, claro. De repente no pensabas que 2 canciones iban a ser... Pues sí. Iban a casar también. Cambia a lo mejor el tono. Porque una en lugar de estar aquí, está aquí abajo. Pero bueno, al final la progresión es la misma, ¿no? Claro. Tienes que cantar más aguda o más grave, pero bueno, en fin. Sí, pero que al final es eso, hay 12 notas, entonces tampoco hay tanto donde jugar. Claro. Donde elegir, ¿no? Se pueden combinar bastante. Claro. Y bueno, en el tema de los poemas también me gustaría ir un poco a los temas. O sea, porque yo en mi caso pienso que a mí casi siempre naturalmente me suele salir de algo relacionado con el amor, con las relaciones de pareja, con tal. Sí. Es como que me doy cuenta que si escribo otra cosa, tengo que hacer un poco el esfuerzo consciente o el ponerme a eso, pero naturalmente me sale ese tema. ¿A ti qué te sale más natural? Pues, como dijo Joaquín Sabina en su día, como estoy tan bien con mi pareja, no me salen poemas buenos de amor, porque nadie quiere escuchar lo bien que te va con tu pareja. Bueno, lo que hablábamos antes del claro. Tengo un Ferrari, ¿no? Claro, lo que la gente quiere escuchar es que eres un desgraciado, tío, ¿sabes? Y que te han roto el corazón por 20 sitios y que la chica con la que quieras estar, pues te ha abandonado esa noche, ¿no?
Pero claro, eso a mí no me pasa, por suerte. Entonces, claro, desde el punto de vista del amor, hace mucho que no escribo cosas sobre amor tradicional, digamos. Ya. Pero el amor siempre está ahí. Que es un poema, por ejemplo, el poema que le dedico a mi abuelo tiene mucho amor. Mm. No es amor sentimental de Es pareja, otro pero sí que tipo, es claro. amor, sí que es amor. Claro, que al final todo se Ya. puede. Pero sí que es cierto que ese tema tipiquísimo que es tópico de la literatura, del amor como enfermedad, ¿no? Y como tal, no. O como desamor, incluso no. No lo toco mucho, la verdad. Suelo escribir pues sobre cosas cotidianas, Cotidianas. sobre nostalgia, sobre el paso del tiempo, me gusta mucho escribir. Nostalgia y el Mm. paso del tiempo, que al final van muy de la mano, ¿no? Sí, te lo he dicho también al principio, antes de grabar, que cuando me he leído los poemas me ha dado la sensación esa de que era mucho de volver hacia atrás y Sí, sí. ah, Llega un de punto. recuerdos, de evolucionar también Sí, incluso. eso es, eso es. Ha llegado un punto en el que han pasado muchas cosas en mi vida, como que se han encarrilado de alguna forma, desde el punto de vista de la laboral, y es como que he parado a pensar y he dicho, ostras, es que tengo 32 años y yo qué sé, hace 20, Mm. ¿no? Estaba viendo o jugando a la Game Boy, tío. O sea, y me dio un vértigo increíble. Porque 20 años son muchos años. ¿Verdad? ¿Sabes? Es que 20 Sí, años. sí, yo estoy reflexionando según lo Sí, sí, dices sí, y... sí. Es que hace 25 se estrenó Amenaza Fantasma y me acuerdo cuando fui a verla al cine. Sí. Ay, que es una locura. Que era un niño yo. Pero con 12 años ya no eres tan niño. Con 12 años estás. Que es precisamente donde viene el poema 2004. O sea, el momento ese en el Mm. que pasas al instituto. Con 12 años. Ostras, tío, me acuerdo de eso y te juro que parece que fue ayer, tío. Y me dio un vértigo, ¿no? Pues Ya. todo este tipo de cosas, pues me hacen reflexionar y decir, bueno, pues esto lo tengo que plasmar de alguna forma, ¿no? Pues utilizando metáforas, paradojas, en fin, ya la Mm. figura literaria es que... Pero siempre desde el punto de vista poético, me gusta Sí. mucho. Sobre el paso del tiempo también, a mí también me hace bastante reflexionar el tema de eso, de que te sigues sintiendo como, o sea, tú dentro de ti, como si tuvieras, yo qué sé, 10 años. Ujú. Pero es verdad que claro, yo creo que eso pasará un poco toda la vida, porque a veces lo he hablado con mi madre Ujú. y ella también se sigue sintiendo dentro de ella, no sé, joven o... Sí, sí, Claro. eso no, una cosa no Mm. quita la otra, pero, Pero es curioso, pero los claro, años que... que pasan han pasado. Sí. Ese es el tema. Yo me sigo sintiendo muy joven. Y no sé si es porque yo me veo así, pero siento que los demás también lo piensan. O Mm. sea, muchas personas en mi instituto muchas veces me han confundido con alumnos, tío. O sea, no viéndome, pero eso que estás de espaldas con una ¿Y tú mochila. qué pasa, bro? Sí, pero el otro día me lo dijeron. Pero el otro día fue un día de estos de que ya no eran lectivos, digamos, pero sí que teníamos que estar en clase y tal. Sí. Y como les dije al principio del curso, error por mi parte, que yo jugaba a básquet cuando era joven, Te pues. liaron. Ostras, 3 horas de básquet seguidas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando una de las personas me vio, o sea, nos vio jugando al básquet y entró a decir, ¿el profesor dónde está? Y yo desde dentro, ¡aquí! Aquí, ¡Ay, Borja, no te había conocido! aquí Madre mira mía, esta. pareces un alumno, no sé cuánto, tal. O sea, Qué que parece ser joven, pero los años están ahí. Ya. Y el paso del tiempo que tú has vivido, eso no lo puede cambiar que tú te sientas joven o viejo. Mm. Sí. Eso no puede Yo hay cambiar. algo muy curioso, tío, que cuando tenía, bueno, adolescente y 20 y pocos, tal, yo siempre, mis primos siempre han sido más mayores que yo soy el Ujú. pequeño siempre, y con el que menos me llevo igual me llevo 9 años de diferencia, Son bastante. Entonces cuando era pequeño pensaba que yo iba a seguir siempre siendo pequeño o siendo joven, Ya. como que nunca me iba a hacer mayor. Y ahora con el tiempo, claro, que te ves que vas cumpliendo años. Por un lado me gusta porque yo veo positivo. O sea, a mí el cumplir años y tal me ha traído como cierto, no sé, cierto pozo, cierta cosa positiva en cuanto a que te sientes mejor también contigo mismo. Que creo que tiene más que ver con un trabajo propio, Sí. personal, que con el tiempo por sí. Sí. Porque hay gente con 50 años que está igual que... O sea, que no ha madurado prácticamente Claro. nada o que no... Pero lo que hablábamos antes de la acumulación de los años, al final te vas sintiendo mejor, no sé, vas sabiendo también mejor lo que quieres, vas mirando un poco hacia atrás y rescatando a lo mejor cosas que te hacían feliz antes y no sé. A mí o sea, vivido en mí propio me parece algo positivo y algo
nutritivo el ir creciendo y el ir, no sé. Lo veo A como mí- ir mejorando. A mí me pasa un poco lo mismo. Me gusta cumplir años. Me gusta, es una... Hay gente que no le gusta nada, que odia el cumpleaños. No quiere que le precisamente por lo pongan las contrario. velas de los Claro, años. porque es como uno más, madre mía, no, pues al contrario, ¿no? O sea, ojalá llegar lejos. La alternativa es peor. Claro, siempre es peor, siempre es peor. Sí, sí, sí. Yo pienso igual que tú en ese aspecto, me mola cumplir años y celebrarlo y, en fin, todo ese tipo de cosas que celebrar un poco la adquisición de más conocimiento, la adquisición de más madurez, al final, conforme pasan los años, yo creo Claro. que vamos. Y a mí también me pasa que veo y admiro mucho a pues a Leonard Cohen, a Sabina, yo que sé, a gente que Tom Waits, a los mismos Rolling Stones Sí. o Paul McCartney, toda esta gente, Bob Dylan, Sí. que los ves que ya tienen son Hace más ¿no? viejos, Que más hacen viejos que siempre el lo sol. mismo. Son más viejos que el sol y los ves ahí que o sea, que se ha formado algo y dices, hostia, yo si llego a esa edad quiero llegar con la sabiduría y con el bagaje que tiene esta gente. La O verdad que algo sí. parecido. La verdad que sí. Ah, Es que esta gente también ha vivido mucho, ¿eh? ya. Ha habido muchas experiencias que a lo mejor tú y yo nunca llegamos a vivir. O sí, pero desde nuestro punto de vista, ¿no? O desde nuestra pequeña escala, ¿no? Sí. Pero no sé. Sí, a veces también se dice que, claro, cuando muere algún músico, bueno, algún escritor o tal, o algún actor, con 60 años, dicen, hostia, era joven, pero yo a veces pienso, cuando murió Bowie, por ejemplo, que Sí. murió en el 2016 y tenía 68, por ahí, o incluso menos. Y la gente decía, guau, pues todavía era joven. Era joven. Pero yo digo, es que los años de esa persona, un año de Bowie seguramente sea como 5 Claro. de una persona Sobre normal. todo Bowie, que hubo una época de su vida que él mismo dijo que se alimentaba de leche y cocaína. O sea, imagínate, ¿no? Pues no que se quitó años ahí el tío. Ya Claro. ves. Entonces es un poco como los años de los perros, que son Mm. tan intensos Sí. que cuentan más, ¿verdad? Pero en general se demoniza un poco el hacerse mayor. O sea, es Sí, como que siempre, ¿eh? hoy en día, si no tienes 20 y pocos años o incluso menos, para triunfar o tal, ya eres Y se mayor. ve Ya... mucho también en el mundo laboral, por ejemplo. Las personas que, por ejemplo, tienen ahora 50, una cosa así, o de 40 a 50, ponle, que, o incluso pongámoslo hasta los 55, ¿vale? Personas que a lo mejor en su época no estudiaron porque había mucho Tenían los trabajo, medios, ¿no? sí. Y porque había mucho trabajo y prefirieron precisamente salir a trabajar porque tenían el dinero en ese momento. Y creo que hablamos de esto en el último podcast, del trabajo también. O No sea, recuerdo, para que no salió todavía, cuando salga, ahí verdad. decimos el número. Jo, que van a saber, está dando muchos detalles, van a saber cuándo lo estamos grabando. Sí. El caso es que desde 2024, no, broma. No, te decía que el tema este ¿de qué te estaba diciendo, tío? Del trabajo de la sí, gente del trabajo, que no había claro, estudiado. Claro. Esta gente a lo mejor ahora deja el trabajo en el que está porque la fábrica quiebra, no sé qué, lo que sea. Lleva toda su vida trabajando, por ejemplo, en la fábrica X de aquí de Ibi, la que sea, Sí. y con 49 años, ¿dónde vas a trabajar? Es que te ponen pegas en casi todos los sitios, aunque tengas un montón de años de currículum, van a contratar que hay siempre una persona joven antes que a ti. Y es como, ya, pero yo tengo aquí... Pasa lo contrario que cuando hablamos de la educación o de que normalmente o de puestos de trabajo más enfocados al marketing o tal, que siempre que van a buscar por gente joven. Y es como, pues es que al final la experiencia es lo que más da. No sé, pienso, ¿no? Claro. Sí, se equilibra. O sea, es un poco... Cumplir años es una putada en ese sentido, claro. Ya, es un poco como que los años para trabajar son de los 25 a los 40. Si tienes Sí. más de 40 no te contratan porque eres mayor y si tienes menos de 25 no te contratan porque no tienes Porque no experiencia. tienes experiencia, ni- claro. Ah. Ahora, Entonces dices, ¿qué mantén hago? Claro. Pues tienes que mantener el mismo trabajo antes de irte de esa horquilla, pillar el trabajo el último tren. Porque si no, después no te van a contratar en ningún sitio, ¿no? El trabajo final, ¿no? Claro, el trabajo final. Suena un poco eso a las SS y a Hitler, ¿no? A la solución final era. Algo así era. Pero es verdad que, claro, Perdón, mi ninguno, cabeza va así, ¿eh? a no ser que seas funcionario, ninguno estamos libres de que te puedan echar de un trabajo en cualquier Bueno, ya, momento. funcionarios son los que a los que te pueden echar, ¿eh? Ya, pero es más complicado. Hay que liar la gorda, sí, es verdad, pero Hay que liarla bastante. te pueden echar, ¿eh? Te pueden echar. Sí, sí. Pero incluso al final tendría que ser un poco la combinación de las dos. O sea, que hubiera como cierto contacto en la sociedad para que la gente mayor estuviera en contacto con la joven y se pudiera nutrir de... Porque tanto los jóvenes tienen mucho que aportar a los mayores como al revés. Claro, creo que sí. Y a veces pienso también un poco en
a lo mejor cuando vivíamos más en cuevas o era una sociedad más primitiva, Ujú. que muchas veces estaba el típico como viejo de la tribu, Ujú. que era el que hablaba y el que daba consejos a la Claro, el gente más sabio. joven y... El sabio. claro. Esa figura de sabio se está diluyendo, eso parece, ¿no? No, ya no, Se ha perdido un poco, sí. no sé, no parece que la gente joven busque ese consejos en la gente mayor y tal, no sé. Pienso, a lo mejor Con lo es... bueno que es poder tener una conversación y pasar un rato con tus abuelos. Tal. Sí, pero cuesta Yo ahora mucho, mismo no ¿eh? tengo abuelos, o sea, tengo 0 de 4, Cero de cuadro. como diría Broncano. Hostia. Y lo que daría yo por tener una conversación con mi abuela, o sea, que si tienes abuelos hoy en día vivos y que los Aprovéchalo. puedes visitar, claro, ves Aprovéchalo. y habla con ellos, que Pero seguro que tienen muchas historias Ya que no, contar. ya no solo con tus abuelos, sino con gente más mayor, o sea, con tus padres, por ejemplo. O sea, ya me refiero a un niño o una niña de 15 años, va a ser difícil que se abra o que le busque consejos a sus padres y tal. Claro. Y, joder, le puede dar muchos consejos buenos seguramente. Sí que es verdad que está el filtro este de que son mis padres. Pero, Ya. no sé, es que me acuerdo de hablar siempre con gente mayor, tío. O sea, desde que era Sí. pequeño. Y de juntarme con mis tíos, cuando yo me fui a vivir con ellos con 16, una cosa así. Y de hablar con sus amigos, que ahora son mis amigos. Con el tiempo que ellos tienen ya. Ellos como Don Quijote frisaban los 50. Frisaban los 50 nuestro Hidalgo. O sea, tienen casi 50 No había años. salido Don Quijote ¿Eh? en este episodio todavía. ¿Ha visto? Tenía que salir. Han metido la cuñita ahí. Hombre. Iba a Cervantes. Y entonces, lo que decía es que estos amigos, yo recuerdo tener conversaciones yo con 15 años y ellos con 28, ¿no? Y tener conversaciones súper profundas con ellos. Y decir, ostras, ¿cómo me está enseñando esta persona, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Y Sí. eso hace falta, yo Sí, creo. te nutre Eso mucho, hace es falta. verdad. Yo lo que hablábamos antes de toda mi familia, bueno, mis primos son más mayores que yo, entonces siento que estoy muy cómodo con gente más mayor que yo. Y desde pequeño también lo que dices tú, igual que tú he hablado con gente más mayor, Claro, es porque que- incluso pienso que a veces también te ahorra o te facilita caer en ciertos errores. Sí. Porque si esas personas ya han pasado por ahí, te pueden Al final yo creo que lo ayudar. mejor es que tú te caigas para... Pero Sí. bueno, hay ciertas cosas en las que si te caes la caída es grande, ¿no? Claro. Pero creo que te ha pasado un poco, o que nos ha pasado un poco lo mismo, que hemos sido como los pequeños de la familia, lugar o ¿no? de la familia, Sí. claro. Yo llegué y mi tía tenía 16 años, mi madre 18 cuando me tuvo y mi tío Jorge 19. Mis abuelos ya 40 y pico. Entonces, claro, no había niños alrededor. Ya. No he tenido primos hasta hace 9 años que mi tía tuvo a su hijo. Sí. Que es ya casi más un hermano / sobrino que un primo, no es un primo al uso. Claro. Me crié con él, o sea, él se crió conmigo hasta que me fui a vivir con María, ¿no? Porque te llevas 20 años con él, ¿no? Claro, no, 20. A ver, en el 16 que nació él, ¿yo qué años tenía? Madre de Dios, señor. Sí, 32 Me menos fui 8, bancal. 24. 24 años nos llevamos. Claro, podría ser su padre, ¿verdad? Podría ser su padre. Sí. Es que mi abuela a esa edad tenía 3. Claro que podía ser su padre. Y mi tía lo tuvo con 42. O sea que... Ya. O 41, perdón. Sí, a mí mi madre me tuvo con 41, claro, por lo tanto eso hizo que o sea, todo se fuera para atrás, porque al final habían tenido los hijos más con 20 y pico, 30, pues yo 10 años después. Claro, 10 años después. ¿Y no te pasa a ti que es que esto me he acordado antes cuando comentabas lo de que parece que no creces y tal porque eres el más pequeño y eso? Sí. ¿Tú sigues siendo el niño? No, ahora ya no. ¿No? ¿Ya Ahora no? mola ¿Ha porque cambiado? ahora mola porque soy tío joven. Porque Ya. mis hermanos han tenido Han hijos. tenido. Ahí Claro, está. entonces yo Ahí con mi está. sobrino, o sea, yo fui tío por primera vez con Sí. 18 años, que es súper joven. Yo para mi... O sea, siempre he sido el niño hasta que nació Jordi, el hijo de mis tíos y tal. A mi abuela no le quitas del niño. O sea, el niño, si mi abuela dice el niño soy yo y el nene. O sea, que el niño sigo siendo yo, pero para los demás sí que el niño, ya para todos el niño es Jordi. Ya. Y Pero me para tu quité- abuela sigue siendo sí, tú. Sí. Me quité una losa de encima, con eso del niño, porque claro, con 24 años, tío, seguir siendo el niño, digo, hostia, sí, ya de niño tengo poco. A mí mi hermano me sigue llamando Nano con Nano. 29 años. O sea que, o sea que Qué bueno. flipas. Digo, a ver, yo que sé, llámame por mi nombre o Tete o pero Nano. Nano. Yo llamo Que lo- Tete a Jordi. Que lo de Nano y Tete es algo como que con el tiempo... Bueno, hace unos años se expandió mucho, como que era muy cani, ¿no? De Valencia y tal, pero yo entre mis hermanos nos hemos llamado siempre Tete, Tata... Tata y Tete. Siempre era de Ya aquí, mi tía Tata sí. y a mi tío Bueno, Tete.
Como me crié con ellos como si fueran hermanos. Hicieron apropiación cultural en los canis de Valencia. Los canis, tío. Los canis, tío. Putos canis. Volviendo también que cuando lo estabas hablando estaba pensando en un poco... Menos los canis que nos escuchen, que los molan. Sí, los canis que escuchan podcast son los que más. Sí. No se lleva ya mucho el tema cani, cambiando de tema. No cuaja bien el cani. Yo creo que sí que se lleva en cuanto el 2020. Yo creo que sí que se lleva en cuanto a vestimenta. Muchas veces ahora ves a algunas chicas que dices, uy, esa podría ir perfectamente a la Central en el 2001. O sea, quiero decir... Pero no tanto en la actitud. A lo mejor esa de la Central del 2001 que te decía, ¿qué pasa? ¿Sabes? A lo mejor ahora te dice, hola, buenas tardes. ¿Sabes? Y dice, sí, pero lo típico que dicen de que todo vuelve, yo pienso que el tema cani no ha vuelto tanto. Bueno. Sí, pero bueno, mejor. Dale tiempo. Dale tiempo que se están haciendo fiestas en Masía todavía. Masía, ¿eh? Sí. Eso que me he ido del fiestas tema. De hardcore, demasiado. Me he ido del tema, lo de los referentes un poco y las personas mayores. Hay una reflexión que escuché hace un tiempo que no sé quién la dijo, la verdad, pero me gustó mucho, que es que hoy en día vivimos un poco en una falta de valores y muchas veces salen ciertos gurús o cierta gente que te aporta una seguridad a veces un poco falsa y fingida, pero que hace que te agarres a eso porque no tienes otra cosa como así a mano. Ya. Y bueno, el ejemplo más claro que se me ocurre, no voy a decir el nombre, pero es este que hace burpees sin salto. Entonces, fucking panza, bro. ¿Qué opinas de eso? Que por otro lado tiene una vis muy cómica. O sea, ese hombre a mí, yo veo sus vídeos y me hace mucha risa. Yo sigo una cuenta que te recomiendo que se llama Humillados. Es buenísimo, tío. Ya te has dicho el nombre. ¿Qué opino de eso? Que eso siempre ha pasado. No pienso que sea nuevo. O sea, lo único que hemos tenido una gran... Ahora es más fácil con las redes sociales, ¿no? Y ya no por eso, sino porque hay un descreimiento y una caída de los metarrelatos que conocíamos antes y tal. O sea, hasta hace bien poco el Ya2 era el cura, tío. Yeah. O sea, quiero decir, teníamos habíamos creado una sociedad en virtud de la que todo pasaba por el sesgo de la religión. Y la religión al final, ¿qué es? Una cosa que nos dan, un cuento sí, pero es una cosa que nos dan para que nosotros estemos menos necesitados. O para las personas que más lo necesitan, que más perdidas están. Claro, cuando de repente eso se rompe, cuando de repente vivimos una sociedad en la que todo es ahora, en la que nada es eterno, como los versos de Sabina, de repente lo que nos ocurre es que esa seguridad que teníamos en esa religión, por ejemplo, sí, ha desaparecido. ¿Dónde vamos a coger esa seguridad o esa referencia? Pues los jóvenes seguramente en lo que más ven, que son los streamers o lo que influencers, sea. Sí. Influencers. Y luego el que necesita pasta en el tío que le está diciendo que si cree en sí mismo va a ser millonario. Claro, pues si tú te lo acabas de creer... Es que seguramente estas personas hace 100 años serían hiperreligiosos. Y pensarían, o irían a la iglesia todos los días pensando que Dios les va a ayudar en su mierda de vida. No. Ya. Spoiler, no. No, pero también es verdad que yo cuando hay gente que se cabrea mucho y dice, guau, esto hay que prohibirlo, tal, este tipo de cosas. Y yo pienso que prohibirlo en ese caso no es la vía. La vía sería darle las herramientas a la gente que lo sigue de juzgar por sí mismos y de tener el pensamiento crítico suficiente. Claro. No prohibirlo y ya está. Y que no pueda haber un caradura como ese, tío. Que sepa que haciendo eso se va a hacer millonario, tío. Es que el tío se ha hecho... Bueno, el tío ya venía de una familia tal porque corría en motos. Ya. Y sabes que los que corren en motos suelen ser pasta, bien, sí. Tienes que tener pasta, más que nada porque todo eso es... Ya llamándose Amadeo, quiero decir... Amadeo yo conozco el de Saboya y poco más. Sí. Claro, imagínate, y este tío tiene pasta y te vende el cuento de que estuvo doblando camisetas ganando 600 euros al mes y trabajando, creo que dijo que trabajó en la obra un día. Pero, bro, eso no era para mí, me cansé, fuck. Y la forma de hablar que tiene. Y la forma de desprestigiar a profesores, porque uno de sus focos casi siempre son los profesores. Los profesores no te van a enseñar nada, les dice a sus seguidores. Y él está haciendo de pseudo profesor, se supone, en sus cursos. Claro. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Tú no eres... Pero claro, él no es un profesor del sistema, tal, el profesor de matemáticas o el de lengua que te dice que ha suspendido, que has aprobado, ¿no? Para mí el problema de esto... El problema de esto también viene de que... O sea, de que este tipo de gurús o de influencers lo que hacen es
hacer copias de ellos mismos. Ah, claro. O sea, a ti no te enseñan a tú aprender qué se te da bien a ti y desarrollarte por un lado, por ti mismo y crecer. A ti te enseñan o sea, a ser lo que ellos han hecho y les ha funcionado, que lo repliques y que lo repitas y que te conviertas, pues si hay un Yados, que todos sus alumnos sean un ejército de Yados y de siendo igual que ellos. Sí, pero tienes que conseguir a mucha gente que no piense mucho, porque las ideas que plantean son humo. O sea, no, tú ves los vídeos, ya no solo de Yados, sino de los en Humillados, en la página esta salen muchos de los alumnos que se graban vídeos ahí, ¿no? Que hacen lo que hacen es como replicar el mensaje. ¿no? Lo que sí es, joder, pues como los apóstoles que replicaban el mensaje de Jesús, tío, es que es lo mismo, tío, es que esto no es nuevo, no se lo he inventado Yados, pero sí que es verdad que... Sí, ya lo dice el dicho, dice... una mentira más 2000 años se convierte en religión. En religión, sí, literalmente. Claro, tú llegas a la conclusión de que o son imbéciles rematados o quieren sacar beneficio de eso y no son tan tontos como parecen, ¿no? Yo creo que es lo primero, porque el único que tiene ahí un poco más de visión empresarial es Yados, ¿no? Porque el resto... Y luego el cómo se busca también la polarización, ¿no? Hoy en día, claro. O sea, o es un extremo o es el otro, Claro. no hay términos medios Claro. ni... Sí, pero que los argumentos con los que te... Es que no son ni argumentos, o sea, las ideas que plantean son vagas, son humo, no plantean nada coherente, no sé. Fuck mileurista, vale, ¿por qué? O sea, entiendo que... Y yo creo que con eso hace un poco alusión a la gente que no tiene nada de... ¿De qué? O sea, que no quiere progresar, ni quiere ¿Progresar en crecer. Ya, bueno, en la vida en general. O sea, que una persona que gana 1000 euros no progresa en la vida. No, pero claro, con o sea, el... O sea, porque también él tiene cierto talento para crear, pues eso, imágenes mentales o el meme. Entonces es como un mileurista, es alguien que no tiene ambición en la vida, que no sé, que tiene panza porque no se preocupa por nada en la vida, no sé. Yo creo que en general intenta transmitir Sí, sé que el mensaje es ese, pero que la idea es una mierda de idea. Quiero decir, no, en cuanto le das una vuelta, se cae. No, por mucho que argumente, está diciendo cosas que se contradicen entre sí. O sea, no sé, este tipo es que me cae muy mal, tío. No lo soporto. No lo soporto. Pero bueno, en fin, lo sigan todos. A veces mola porque cuando ves que a lo mejor le echas un vistazo en Instagram y dices, pues mira, a ver, ¿quién sigue allá de los que tenía? Venga, pues quitar de Instagram. Ya está, por lo menos es como cuando Vox. Lo mismo, pues yo me los quito de encima y ya está, tío. Es lo que hay, tío. Te sirve como herramienta de... A mí también a veces me mola, o sea, cosas muy alejadas a como pienso yo o incluso mis valores y tal, me mola saber qué están haciendo sí, y por qué triunfa tanto, a veces me pasa sí, así. Eso sí, pero cuando 3 días seguidos ves la misma en el Instagram, la misma historia, la misma persona y dices, tío, no me apetece ver esto. Ya lo veré yo cuando yo quiera. Sí, ¿cómo hemos llegado hasta aquí viniendo de la creatividad? Es verdad, Buena pregunta. La verdad es que no me acuerdo. Habíamos venido... No sé. Pero bueno, podemos ir, mira, al Sí. trabajo. Bueno, al trabajo y a la creatividad en general. Mira, yo creo que en mi caso, yo si me dijeran... O sea, si me dijeran, dime 3 rasgos de tu personalidad o con los que te definas. Yo la creatividad sería uno. No sé si el primero, pero de los primeros. Y es porque pienso que la creatividad se aplica a todo. O sea, la creatividad puede ser desde... un ejemplo, que te manden a hacer un trabajo en... no sé, en el instituto o incluso en el mismo trabajo y tú esa vez lo hagas de manera distinta. Lo hagas de manera distinta porque uses otros recursos diferentes o porque si todo el mundo lo empieza de una manera tú lo empieces de otra forma. Lo que dicen un poco de pensar fuera de la caja. Eso es. Y eso, en mi caso, yo, por ejemplo, lo tengo muy integrado y con cualquier cosa cotidiana siempre me cuestiono por qué esto se tiene que hacer así. O sea, ¿por qué no funcionaría igual haciéndolo de otra forma? Y pienso que ya es una parte y una introducción bastante cotidiana de la creatividad para la gente que no esté tan familiarizada con eso. Sí, es una definición muy buena, porque creo que has planteado la imagen muy bien. La gente va a ver muy bien lo que es la creatividad con ese ejemplo, es verdad. Y a mí me ocurre lo mismo, tío. En el instituto, si quieres que te ponga algún ejemplo... Sí, vale. Porque yo sí que diría que mi primer rasgo, bueno, a lo mejor empatamos en el segundo, pero bueno, sí, creatividad seguramente, ¿no? Te pongo el ejemplo del instituto. Hasta lo que me habían dicho, ¿no? Que
había que evaluar a los alumnos de cierta forma, ¿no? Teníamos como 5 partes, una de ellas el 50% que es el examen, y luego en otras partes actitud, el libro que se lee en cada trimestre, y luego los contenidos que se llaman complementarios. Que los contenidos complementarios son contenidos que un alumno de tercero puede saber, pero tercero de cuarto del curso en el que estés. Pero digamos que sobrepasan los mínimos, ¿ya? ¿Vale? Pues a lo mejor en los mínimos entra a saber lo que es el tema de un texto, pero en los complementarios entra a saber que Cervantes nació en Alcalá de Henares. ¿Vale? Son cosas que sobrepasarían, ¿no? Ese mínimo. Que un alumno sin saber esto puede pasar, pero sin saber esto no. ¿Vale? Sí. ¿Eso cómo se hace? Pues hay gente que... Ahí me recomendaron hacerlo con examen. O sea, haces un examen de contenidos complementarios y un examen de contenidos mínimos. Es como la forma más fácil. Claro. El primer trimestre, como llegué atarantado, no sé cuánto, no tuve mucho tiempo y tal, le hice un examen tipo test con figuras retóricas, tal. Pero no me gustó nada. Mucha gente aprobó, mucha gente suspendió. Bueno, en fin, al final hubo un poco de todo. ¿Qué pasa? Que este tercer trimestre, como ya sabía que me iba a quedar hasta el final, dije... Voy a darle una vuelta a esta. Y en lugar de hacer esto así, he hecho 2, se podían decir situaciones de aprendizaje o bueno, 2 trabajos, ¿vale? Sí. El primero de ellos con Jorge Manrique, que de este hablé en otro podcast, creo. Puede ser. Porque estábamos justo ahí, justo. Y el segundo de ellos con Cervantes y el Quijote. Ahora, ¿cómo les planteé a Cervantes y el Quijote? Les dije, hemos visto lo que es una noticia, porque era uno de los contenidos mínimos que habíamos visto, la noticia. Vale, pues vamos a ver un episodio del Ministerio del Tiempo en el que aparece Cervantes, que se llama Tiempo de Hidalgos. Le compran el manuscrito del Quijote, no lo va a publicar, tienen que ir a... En fin, esa serie la recomendamos totalmente. Si no la habéis visto. Sí. El Ministerio del Tiempo. Pues les puse en clase esa serie y les dije, el trabajo se titula Periodistas en el Tiempo. O sea, por pareja vais a ser 2 reporteros que o bien viajáis en el tiempo a la época del capítulo y me contáis algo que haya sido reseñable, ¿no? O sea, algo que sea noticiable del capítulo, ¿vale? Como si fuese verdad. Sí. O me contáis una noticia actual, ¿no? Hablando de el pasado, como si hubiese sido verdad lo que pasa en el capítulo y tal. Bueno, pues he tenido resultados buenísimos. O sea, de alumnos y alumnas que a priori te dicen, no, estos son más flojos, tal, pues han desprendido una creatividad a la hora de meterse en el papel, de crear la noticia, de incluso buscar palabras de la época, o sea, una locura, tío. Una locura, me he quedado. Y han ido muy bien los trabajos, no ha suspendido nadie. Ninguno de los 2 trabajos que hemos hecho. Claro, pues esto tienes que darle una vuelta antes de hacerlo, ¿no? Sí. Pues esto me pasa mucho en el trabajo. O sea, siempre estoy pensando en cómo darle las clases. Por ejemplo, el día que empecé a darle la Celestina, dije, ¿qué hago? Ya es un ¿qué hago?, ¿no? Y dije, pues mira, voy a entrar leyendo uno de los fragmentos que teníamos en el libro y tal, en el que se dice mucho la palabra puta. Claro, eso ellos. En cuanto oyen putas son como los perros cuando... Llamó la atención total. Mirando a todos lados y tal, y entre, pues le dijo puta, no sé cuál. Y todos ahí mirándome. Y cuando terminé de leer, los tenía todos acarados. Pero en las 5 clases, Y pues cuando les dije, no, es que esto es la Celestina, y ya empecé a hablar de leer. Pero estuve embelesado hasta la clase. Fíjate. Qué bueno. Pues son cosas que se te ocurren de forma creativa, porque si no, ¿qué haces? Hola, buenos días. Hoy vamos a ver. También tiene que ver mucho con que lo disfrutes. O sea, claro. Se me hace difícil disfrutar algo que no sé, que no me supone a lo mejor un reto o que no me parece divertido. Y ser creativo en cosas que no te gustan es muy difícil. Sí. No sé. No, es que no me imagino... Es que estaba pensando en un ejemplo, pero es que no se me ocurre. Precisamente por eso, porque seguramente... A veces también es verdad que está la contraparte de que cuanto menos sabes de algo, más posibilidades tienes de ser creativo. Porque con lo poco que tienes, puedes a lo mejor pensar cosas que alguien que lleva haciéndolo toda la vida no se había planteado. Pero también te puede pasar todo lo contrario, que es pensar que has descubierto el Mediterráneo cuando el Mediterráneo hace mucho que estaba descubierto, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno con eso que... bueno, tengo un amigo que vino... Está en el 3er episodio del podcast, que lo conoces, creo, Dani López, sí. De Conflicto. Y él me decía que cuando hace una canción, a veces se tira un tiempo escuchando otra música para saber si su idea es original o no. Uh-huh. Porque a lo mejor lo que tú dices, se cree que ha hecho de repente un temazo y es calcada o muy parecida a algo que había escuchado antes.
Puede pasar. Y eso pero- pasa, es verdad que a veces te crees un puto genio y me ha pasado. Te crees un puto genio y luego es algo que, no sé, una referencia muy clara de algo que habías leído, habías Pero- visto. Te recuerdo que este podcast lo hemos empezado hablando de que hay una imitación. Y Ya. hay que volver a los orígenes, como has dicho, ¿no? O sea, que tampoco está tan mal. Hostia, nos no ha está quedado, tan mal, nos ha quedado ¿no? redondo, Fíjate, estamos ahí. no está tan mal, no está tan mal eso de Verdad. copiar. Sí. Depende de cómo copies. Claro, Steel- lo que está mal es ¿cómo copiar. Picasso still like Like an artist. an artist. Lo que está mal es copiar y no decir que has copiado, eso está feo. Pero sí, copiar para Claro. copiar para aprender y para Eso mejorar, es, sí eso que es. Pero si no te pillan, no digas nada. sí que me... Como consejo, como ya dos factos. Hostia, pero hoy en día es difícil que no te pillen con internet y esa movida. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Qué bueno, pues estaría hablando de este tema mucho rato, tío, porque me gusta Yo mucho. también, Pero, la verdad. nada, muchas gracias por venir, Borja, otra vez. La próxima ti. prometo, yo que sé, igual una taza no, pero un pin. Sí, no, yo ya sabes Un que... pin de colaborador un para pin. llevarlo siempre puesto. Así para la próxima vez nos hacemos una foto, la subimos a redes y con... Sí. O Bueno, la podemos hacer ahora, ¿eh? Claro, me gustaría No me caemos. participar cuando lo grabes, me lo dices. Vale, Podcast sí. número tal, eso me molaría. Participar, ya que... Vale. Sí, sí puede ser, ¿eh? Me Sí, gustaría. claro. No hay idea. Bueno, Pues nada, un placer. pues Jesús. nada, un placer y gracias por venir. Y a nada, los que escucháis, nos vemos en el siguiente. Dale like y suscribíos. Chao.